La tertulia cultural mazabonense inicia el nuevo año con una conferencia sobre el proyecto Zeus, Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados, cuya construcción y puesta en marcha está prevista en el Centro de Experimentación El Arenosillo. Este proyecto es promovido por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, dependiente del Ministerio de Defensa en Mazagón. El proyecto se desarrollará en una superficie de 77 hectáreas, contando con un presupuesto de 30 millones de euros provenientes de fondos europeos y fondos propios para su desarrollo. La conferencia será impartida por el profesor, doctor, científico donde los haya, don José Manuel Andújar Márquez. El señor Andújar cuenta con un amplísimo currículum. Es licenciado en Ciencias Físicas y doctor ingeniero por la Universidad de Huelva. Ha trabajado los últimos 27 años como profesor primero de la Universidad de Sevilla y después en la Universidad de Huelva. Actualmente es catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática. Coordina diversos grupos de investigación tanto a nivel nacional como internacional. Ha publicado más de 200 trabajos entre artículos, libros, capítulos de libros y contribuciones a congresos científicos. Hoy nos hablará sobre el proyecto Zeus, que él califica de imparable. Pues por primera vez en años soy optimista. Creo que Zeus es imparable ya. Creo que ya es muy difícil que nadie lo pare porque, digamos, se han dado ya todos los elementos necesarios para que Zeus vaya hacia adelante y además las autoridades ya están, digamos, absolutamente comprometidas. Y es muy difícil que ninguna autoridad, que ningún organismo pare ya el proyecto Zeus. Estoy convencido que se va a hacer a la velocidad que se puede hacer, se va a hacer todo de golpe, se va a hacer por fases probablemente, pero yo estoy convencido que sí. Desde 2011, este es el momento que estoy más convencido que se va a hacer. Primero el concepto de RPAS, es decir, cuando hablamos de drones, todo el mundo ha oído hablar de drones, pues estamos pensando en los hexacópteros, los octocópteros, los cuadricópteros, eso que se puede comprar en el Carrefour, ¿vale? Que se le pone una camarita y se pueden tomar imágenes aéreas. Hoy no vamos a hablar de eso. El proyecto Zeus no va de eso, ¿de acuerdo? Luego voy a hacer una primera introducción para que tengamos claros los conceptos de UAS y RPAS. UAS son las siglas en inglés de Unmanned Aerial Systems, es decir, sistemas aéreos no tripulados, es decir, donde no hay nadie que pilote el sistema. Y los RPAS son Remote Pilot Aerial System, es decir, son sistemas aéreos pilotados de forma remota. Quiere decir que el piloto no va en la cabina del avión, pero hay un piloto que está en tierra o está en un barco o está en cualquier otro sitio, ¿vale? Luego los UAS son, llamémosle así, aviones que vuelan solos, utilizando técnicas de inteligencia artificial, etcétera, y los RPAS son aviones que vuelan con el piloto en tierra o en otro sitio, pero hay un piloto. Bien, es verdad que normalmente se confunden ambos términos y se les suele llamar de la misma forma, por tanto, cuando ustedes vean la denominación, el acrónimo UAS o el acrónimo RPAS, pues puede que estemos hablando de lo mismo, ¿vale? Luego, siempre estamos hablando de sistemas aéreos que el piloto no va embarcado, pero pueden que vuelen con un piloto en tierra que lo esté gobernando o pueden que vuelen de forma autónoma, ¿de acuerdo? En la parte 2 quiero dar unas breves pinceladas de la situación económica de Huelva, porque claro, quiero que ustedes vean la importancia que desde mi punto de vista pues tiene el proyecto Zeus. Obviamente yo aquí voy a verter opiniones personales basadas en datos que no me los he inventado yo, sino que son datos que están a disposición de cualquiera, son datos estadísticos, pero ciertamente voy a verter opiniones personales, por tanto estaré encantado de que cuando termine la charla, que espero que sea corta, breve y que sea agradable para vosotros, pues podamos debatir sobre lo que son mis opiniones personales, que seguramente suscitarán opiniones personales en vosotros y por tanto pues generaremos debate, de modo que al final le demos sentido a la reunión de hoy, que es una tertulia, ¿verdad? Una tertulia, pues hablar entre todos, y eso espero que sea así. Y luego ya en la parte 3, después de haber, digamos, aprendido lo que son los UAS, lo que son los RPAS, lo que es la situación económica de Huelva, pues nos centraremos en el proyecto Zeus para que ustedes traten de ver y comprender la importancia que tiene respecto de lo que habremos hablado en la parte 1 y en la parte 2.
Pues bien, sin más dilación, empezamos. A ver, el concepto de repas, el concepto de drones, la gente piensa que es algo de antes de ayer o del año pasado. No, no. El concepto de que haya aviones que vuelen solos, y lo de que vuelen solos pues es un eufemismo muchas veces, es decir, que el piloto no vaya embarcado en el avión, es algo que viene ya de antiguo, prácticamente coincide con los principios de la aviación. Quizás el ejemplo más claro en cuanto a su capacidad técnica y tecnológica de llevar a cabo vuelo sin piloto embarcado, pues sea el ejemplo que ustedes tienen aquí, que tiene nada más y nada menos que un siglo, es de 1917, el Catherine Book. El Catherine Book era un avión, pero en realidad era una bomba, ¿vale? O sea, era un avión que iba lleno de explosivos y podía alcanzar objetivos en un rango de aproximadamente 64 kilómetros, ¿vale? Tenía un motor de 4 cilindros, que es el mismo motor que tenía el Forte, conocéis el Forte, famoso coche, de 40 caballos, el fuselaje de madera, las alas de cartón, y era capaz de volar a 80 kilómetros hora. Voy a enseñaros un vídeo que es muy simpático desde mi punto de vista para que veáis de lo que estamos hablando y de lo que avanza la tecnología desde entonces. No traigo nada enlatado, todos estos vídeos están en internet, de modo que podéis disfrutar de ellos, ¿vale? No voy a poner el vídeo entero porque si no esto va a ser muy pesado. Voy a irme moviendo un poco por el vídeo para que vayáis viendo. Fijaros cómo están montando el RPAS, el dron. Esto es un dron, fijaros cómo lo están montando. Veis que aquí hay un carril, porque se desplaza por un carril de unas vías, ¿lo veis? ¿Vale? Entonces lo están montando. Voy a ir avanzando, ahí lo veis, ¿vale? Veis que tiene un aspecto prácticamente de un avión. Está montado entero. Fijaros la electrónica que tiene incorporada, ¿vale? Lo que sería el piloto, ¿eh? Estamos hablando de una electrónica de 1917. Y a partir de ahí pues empiezan a hacer pruebas con este sistema para ver sus capacidades. Entonces tenemos el vuelo número 1, ¿vale? Que tiene un fallo por una incapacidad, digamos, de hacer un seguimiento, de hacer el tracking. Fijaros al pobre lo que le pasa, ¿lo veis? Es divertido, ¿verdad? Bueno, pues estas personas que tenían una paciencia enorme, pues van haciendo pruebas. Aquí hacen otra. Esta es la prueba número 3. Se estrella debido a que, a ver qué pone aquí, debido a que la cola estaba ubicada demasiado alta. Vamos a ver cómo se estrella. Es divertido, menos mal que no va nadie montado, ¿verdad? Bueno, estas cosas son simpáticas porque muchas veces nos creemos que estamos un poco por encima del bien y del mal, pero todo lo que somos se debe a personas que antes que nosotros estuvieron trabajando para generar tecnología. Y en esta época, donde prácticamente todavía los aviones no eran lo suficientemente estables, pues había gente que se atrevía incluso a poner en marcha aviones sin piloto, ¿no? Aquí lo veis, el hombre por su carril, y al final pues resulta que se nos va a romper otra vez y venga a reparar el avión, ¿vale? Este es el 6. Esto es un fallo en el motor que causó de nuevo que el pobre se estrellara. A ver. Otra vez. Fijaros la paciencia que tuvieron estas criaturas, ¿verdad? El 8, vámonos al 10. A ver, aquí había un problema, un defecto de control. O sea, tenéis que tener en cuenta que un avión es un sistema extremadamente inestable. O sea, para que vuele solo es un reto tecnológico enorme. No sé si habéis visto voy a parar esto un momento. No sé si habéis visto alguna vez el primer vuelo de los hermanos Wright, cuando volaron el avión. Era un avión que tenía unas que se llaman canards, que son alas de pato. Y entonces Wilbur Wright, que era el que iba gobernando,
llevaba un mando en una mano, otro mando en otra mano y luego llevaba 2 pedales. O sea que para gobernar el avión tenía 4 sistemas de control que iba gobernando él con sus 2 manos y sus 2 pies, porque es un sistema tremendamente inestable. Estamos hablando de principios del siglo XX, imaginaros en 1917 querer hacer esto de forma automática, ¿eh? O sea, el reto era formidable, ¿vale? Bien, yo voy a tratar de haceros una tarde amena, que lo pasemos bien y que nos divirtamos, ¿vale? No contaros aquí un rollo matemático, ni físico, ni historias de estas, porque no se trata de esto. Bueno, pues aquí estamos otra vez con el vuelo de nuestro avión. Ya parece que la cosa va mejorando, ¿eh? La cosa vaya mejorando. Pero tenía el avión tuvo un problema en el motor. A ver, aquí estamos situados. Bueno, aquí estamos. A ver. Vamos a seguir. Bueno, aquí hizo un despegue correcto, pero la nariz, lo que se llama la nariz, la punta del avión, ¿vale? Como tenía un problema en el altímetro, pues al final el avión no voló de forma adecuada tampoco. Vamos a seguir. Bien, éxito. Aquí voló ya 16 millas, ¿vale? O sea, fijaros un avión en 1917 que era capaz de volar solo y voló 16 millas. Fijaros, las imágenes son increíbles. Este avión está volando solo. Y las imágenes están tomadas desde este otro avión, ¿vale? O sea, imaginaros lo que eso supone. Bien, era una bomba volante y era muy simpática, es decir, tenía las alas de madera y entonces tenía una corredera que cuando tú decías, por ejemplo, lanza las bombas a 20 millas, la corredera iba dando vueltas, iba contando las millas y cuando llegaba al final saltaba unos pernos que desenganchaban las alas y cuando el avión se quedaba sin sustentación caía a plomo y entonces actuaba como una bomba. Bueno, pues después de esta cosa tan simpática vamos a seguir. Luego estamos en 1917, ¿de acuerdo? Bien, el verdadero impulso, es decir, el verdadero escalón que se alcanzó con los sistemas RPAS lo originaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, con la bomba V1. Afortunadamente a Hitler se le ocurrió invadir Rusia, si no, pues ahora todos estaríamos hablando alemán. Tuvimos esa enorme suerte, igual que se le ocurrió a Napoleón también, si no ahora estaríamos hablando francés. Porque la tecnología que tenía Alemania estaba a años luz de la que tenían el resto de países. Sin duda el impulso más grande que hubo en el ámbito de los RPAS se produjo en los años 40, concretamente en 1941, con la bomba V1. Fijaros, era un avión que podía volar solo, que pesaba 2 toneladas, y podía volar a 600 kilómetros por hora, y además era un avión a reacción, ¿de acuerdo? Recordad que en esa época todos los aviones eran de hélice, menos los aviones alemanes. Este avión que veis aquí, a ver si veo el ratón, ¿lo veis? Este avión, normalmente las bombas V1 se lanzaban desde unos carriles que se estuvieron lanzando en las costas de Holanda y fundamentalmente en los Países Bajos para atacar Inglaterra. Pero algunas se lanzaron ya desde aviones cazabombarderos como este, que son en reacción, según podéis ver, y llevaban la bomba, la veis aquí arriba, aquí llevaban la bomba. Bueno, vamos a ver unas imágenes que creo que son interesantes. A ver, bueno, se resulta que mi edad no es la adecuada. Esto pasa muchas veces en YouTube, porque hay imágenes que están, digamos, por razones de que son, pues de guerra, de sexo, de lo que sea. De sexo no es el caso, por supuesto, pero sí de guerra, pues están vetadas para ciertas edades, ¿no? A ver si me acuerdo yo la contraseña. Si no, nos vamos a quedar sin ver la... Sí, parece que sí. Bien. Bien, aquí estamos montando la bomba V2, ¿vale? Fijaros el tamaño que tiene. Estos son imágenes de 1942, ¿vale? Bien, no voy a traduciros lo que están diciendo porque fundamentalmente lo que quiero que os quedéis con el sistema. Este es el sistema de propulsión, este que tenía aquí arriba,
¿vale? Este es el reactor. Y en el cuerpo, en el fuselaje, es donde llevaba los explosivos. Se lanzaba por una guía y se podía lanzar también desde un avión. Aquí lo tenéis montada en un avión, se podía montar arriba del fuselaje o debajo. Aquí la tenéis montada debajo. Fijaros cómo la lanza el avión, ¿la veis? O sea, imaginaros qué tecnología ya en los años 40. En España en los años 40 íbamos en un burro todo el mundo, ¿vale? O sea, imaginaros, bueno, los que tenían burro, claro, los que no iban andando con alpargatas. Pero fijaros la tecnología que tenía Alemania. Bueno, pues se lanzaba la bomba y se dirigía de forma automática hacia el objetivo, que normalmente lo que se hizo fue bombardear de forma profusa a Gran Bretaña. Estos son restos de bombardeo en Gran Bretaña de las bombas volantes. Aquí, con cañones antiaéreos, se trataba de rechazar el vuelo de las bombas V1. Si hubieran tenido un sistema de control más preciso, probablemente hubieran acabado con Londres. Lo que ocurre es que el sistema de control que tenían no eran todavía muy experimentados, entonces los británicos, que eran muy listos, despistaban las bombas lanzando papeles de aluminio desde los aviones. Como se guiaban por radar, al chocar las sondas de radar con los papeles de aluminio, la bomba se despistaba y entonces no caía en el objetivo que tenían preparado. Pero lo que quiero que lleguemos es, más adelante, para que veáis de lo que estamos hablando. Fijaros, se termina la guerra y estas imágenes son en un hangar norteamericano, ¿vale? Fijaros. ¿Veis la bomba, la bandera que tiene? ¿La habéis visto? Norteamericana, ¿de acuerdo? Pues vais a ver que es exactamente la misma bomba V1, pero con bandera norteamericana. Esto explica lo que tantas veces se ha dicho, que los alemanes, unos se fueron con los rusos, otros se fueron con los americanos, y toda la tecnología espacial que generó Rusia y que generó Estados Unidos se debió a la tecnología alemana, ¿vale? Bien, son cosas interesantes que seguramente alguien nos ha contado alguna vez o hemos visto, pero aquí tenéis, digamos, el refrendo antiguo. Bien, ¿quiénes son los que le dan verdadero sentido y uso a los RPAS, a los drones? Los primeros son los israelíes. O sea, el primer país que demuestra la utilidad en la guerra de este tipo de sistemas son los israelíes. Primero, en los años 70, con un avión que se llama el Tadirian Mastiff, que era un avión de reconocimiento, ¿vale? En la famosa guerra del Yom Kippur, sabéis que los israelíes mantuvieron 3 guerras con, bueno, muchas más, pero digamos 3 importantes con los árabes. La primera fue la guerra de los 6 días, donde hicieron la toma de los Altos de Golán en el año 67, cuando la ministra de Defensa de Israelí era la famosa general Golda Meir, que tenía, como sabéis, le faltaba un ojo y tenía un parche en el ojo. Después los países árabes trataron, una coalición de Jordania, de Siria y de Egipto, trataron de tomar los Altos del Golán y hicieron una invasión de esa zona en los años 70, y los israelíes tenían ya este tipo de sistemas, que eran RPAS, con unas cámaras de reconocimiento de alta precisión. Entonces eran capaces de ver en tiempo real el movimiento de las tropas de los países árabes, de la coalición árabe. Entonces la coalición árabe en 3 días cruzó el canal de Suez, tomó una parte de la zona que estaba invadida por Israel, pero enseguida, al tercer día, los israelíes, como tenían conocimiento del movimiento de tropas de los países árabes, empezaron a retornar las fronteras hasta la ubicación original, ¿vale? A partir de aquí, Egipto se llevó una gran derrota porque fue el que comandó esta coalición que junto con Siria y Jordania, y se generaron las conversaciones, las famosas conversaciones del alto fuego de Camp David, donde Egipto recuperó las zonas de su territorio que había perdido, y digamos la guerra ya se quedó circunscrita fundamentalmente a Siria, Jordania y también al Líbano, por las milicias que allí
que allí estaban. En el año 82, y enlazo ahora con la guerra del Líbano, los israelíes habían dado ya un paso importantísimo. Los sirios habían adquirido unas baterías de misiles de Rusia, que eran las baterías de misiles SAM. Las baterías de misiles SAM seguían los misiles por radar. Detectan un objetivo y el radar del misil lo va siguiendo. Entonces, este tipo de aeronaves de los israelíes, que son los IAI Scouts, lo que hacían era que le daban las señales de radar a las baterías de cañones israelíes. Entonces, claro, como las baterías de misiles SAM generaban señales de radar, las baterías de cañones israelíes sabían en todo momento dónde estaban las baterías SAM. Y destruyeron todas las baterías SAM que tenían el ejército sirio. Las 28 baterías SAM fueron destruidas. Gracias a este tipo de aviones. Tan buenos eran y tan tecnológicamente avanzados estaban que los americanos lo utilizaron en la primera guerra con Irak, la famosa guerra Tormenta del Desierto, a principios de los años 90. Bueno, y ahora estamos en la actualidad, ¿vale? La actualidad, pues tenemos unas aeronaves que son tremendamente avanzadas en el ámbito tecnológico. Aquí tenemos el Reaper, que significa segador en inglés, originalmente conocido como Predator, o depredador, cuyo programa ha costado nada más que 12.000 millones de euros. O sea, imaginaros, es importante que os quedéis con la cifra que vamos a hablar para que entendáis la importancia que tiene el proyecto Zeus. 12.000 millones de euros han gastado los americanos en desarrollar el programa del Predator. Sabéis que el último éxito que ha tenido el Predator es el asesinato, bueno, cuando se mata a un terrorista no se llama el asesinato del general iraní que supuestamente estaba llevando a cabo acciones terroristas fundamentalmente en territorio sirio, en territorio iraquí, etc. España ha adquirido 4 aviones de este tipo que ya han empezado a llegar. El primero llegó en diciembre de 2019 y 2 estaciones de tierra por la bromita de 158 millones de euros. O sea, quiero que entendáis de lo que estamos hablando. El proyecto Zeus entero vale 30 millones de euros, ¿vale? 30 millones de euros vale cada avión de esto. O sea, todo el proyecto Zeus vale lo que vale un avión. Y esto que tenéis aquí, esto que estoy señalando con el cursor del ratón, esto es la estación de control. Los pilotos de este tipo de aviones no van montados en el avión, sino que están en tierra. Van montados en una cabina, normalmente son unas cabinas tipo contenedores, y lo que tenéis ahí es el aspecto de la cabina. Estamos hablando de un avión que puede volar 36 horas ininterrumpidas. O sea, que despega hoy y hasta mañana está volando sin tener que tomar tierra, ¿vale? Puede volar 15.800 metros y cada hora que vuela cuesta 4.000 pavos, ¿vale? Bueno, pero este es de los baratos, ya veréis que lo hay más caro. O sea, es importante que entendáis las cifras en la que nos movemos en este mundo, ¿de acuerdo? O sea, no tiene nada que ver con los coches, ni con los ordenadores, ni con otro tipo de tecnología. Es decir, esto es tremendamente caro y las inversiones son tremendamente grandes. Bueno, vamos a ver un Predator para que os hagáis una idea del tamaño del avión y de lo que estamos hablando. Aquí tenéis el Predator, este está artillado, está equipado con bombas. Los que vienen a España de momento no están artillados, vienen para hacer acciones de vigilancia, fundamentalmente van a hacer acciones de vigilancia de frontera en el estrecho y van a hacer la ida y venida desde España desde la península hasta Canarias. O sea, es un avión que podéis ver que despega desde una pista normal y convencional, como si fuera un avión con tripulación embarcada, pero aquí no hay ningún piloto, ¿de acuerdo? El avión vuela con el piloto en tierra. ¿Veis cómo despega? Como un avión normal, en una pista normal, pero no lleva piloto. Aquí no va nadie montado, ¿vale? Todas las acciones bélicas que están haciendo los norteamericanos en este momento lo están haciendo con este tipo de aeronaves.
O sea, lo increíble de esto es que, aunque os parezca de ciencia ficción, los pilotos que estaban operando el avión que atacó en Irak al general iraní, los pilotos estaban en Estados Unidos. ¿Vale? Y por enlace vía satélite operaron el avión para atacar al objetivo, que era la muerte de este general. O sea, imaginaros las capacidades bélicas que tienen este tipo de aviones. Los aviones que han comprado España van a ser pilotados desde el CNI en Madrid o de la Dirección General de Navegación Aérea. Sin embargo, los aviones pues estarán sobrevolando el estrecho de Gibraltar o estarán haciendo la ruta desde la península hasta Canarias. Bueno, pues aquí tenéis la joya de la corona, que es el Global Hawk. Este programa ha costado 1.000 millones de euros. Este avión es capaz de volar también 36 horas y cada hora de vuelo cuesta 35.000 pavos. O sea, si 35.000 pavos cuesta una hora y está volando 36 horas, pues podéis multiplicar lo que cuesta el vuelo del avión. Estamos hablando de en torno a 1 millón de euros. Cada vuelo del avión pues cuesta aproximadamente 1 millón de euros. Aquí podéis ver el tamaño del avión para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengáis claro el concepto de los aviones con los que estamos tratando en esta presentación. Fijaros el tamaño del avión. Este es un avión que puede volar a mucha altura y es un avión fundamentalmente de reconocimiento. Los americanos tienen permanentemente en el cielo volando aproximadamente a 10 aviones de estos, que junto con los satélites le permiten tener una cobertura del mapa del mundo de aproximadamente 100 metros cuadrados. ¿Vale? Eso les permite que cuando tienen cualquier objetivo, como pasó con Bin Laden o con el general iraní del que estamos hablando, pues es muy difícil que no lo cacen. Entonces en tiempo real saben dónde están. Aquí veis cómo toma tierra. Parece mentira que ese avión no lleva un piloto embarcado en la aeronave. Fijaros la suavidad con la que toma tierra. Seguramente mucho mejor que si estuviera aterrizando en el aeropuerto de Bilbao. No que si alguno había ido al aeropuerto de Bilbao. Es muy divertido. Es como las colombinas con los mismos cacharritos. Bueno, seguimos. Bien. Pero vamos a más. Si hay algo difícil es aterrizar un avión en un barco. Bueno, pues ya lo han conseguido. Vamos a ver ahora el Northrop Grumman, el X-47B, que es un RPAS, es un dron que es capaz de aterrizar en portaaviones. ¿Vale? Vamos a ver unas imágenes para que os deis cuenta de lo que estamos hablando y de la increíble capacidad tecnológica en la que estamos. Ahí lo tenéis. Tampoco lleva piloto. La orden de vuelo es exactamente igual que la de un avión tripulado. Veréis que ahora se pone de rodillas indicándole la acción de despegue. Ahí está. Y vais a ver cómo despega. Ahí lo podéis ver. Fijaros cómo aterriza en el portaaviones. O sea, aterrizar en un portaaviones con un avión tripulado ya es difícil. Pues imaginar lo que supone, fijaros cómo viene, cómo hace la senda de planeamiento y cómo aterriza en el portaaviones. O sea, esto es un arma formidable, porque un avión que no lleva piloto no tiene miedo, no importa que lo derriben. Y además puede hacer maniobras que no puede hacer un avión con piloto. Un piloto muy experimentado, y cuando digo muy experimentado digo uno que esté preparado pues como un astronauta, es capaz de soportar como mucho 6G de aceleración, es decir, 6 veces la aceleración de la gravedad. Este tipo de aviones soportan 9 y 10 Gs. O sea, si un avión de esto llevara un piloto embarcado se desmayaría. Por tanto, pueden hacer maniobras que no puede hacer un avión con un piloto embarcado. Bien,
Pues creo que nos hemos hecho una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, nos olvidamos de los octocópteros, los hexacópteros y las cosas que llevan camaritas de televisión para tomar imágenes, que está muy bien, pero ese no es el mundo de Zeus. El mundo de Zeus es este. Bien, vamos a hablar un poco de la situación económica de Huelva. Sacaros pañuelos, podéis llorar, tratad de no hacer ruido, pero bueno, nos ponemos todos de acuerdo. Yo trataré de no llorar porque con el micro se amplifica. Bien. 1857. Huelva tenía 8.519 habitantes. Viene el auge minero, la primera revolución industrial de Huelva. En el año 1901 tenemos 21.359 habitantes. Evidentemente el crecimiento no era porque a la gente le gustaba estar más tiempo en la cama ni porque había más afición, sino era porque debido a la gran cantidad de trabajo que se estaba generando, pues venía mucha población a trabajar a Huelva, con lo cual creció muchísimo. Comienzan las obras del polo en 1960. Huelva tiene 74.384 habitantes, ¿vale? El polo ya está funcionando, parte de él en 1970, ya ha crecido a 96.689 habitantes. Y cuando el polo está a pleno rendimiento, en el año 1991, Huelva tiene 144.479 habitantes. Eso implica que había una proyección de que Huelva en 2019 iba a tener al menos 200.000 habitantes. Pues resulta que Huelva en 2019 tiene menos habitantes que tenía en 1991. Tiene 143.663 habitantes. ¿Y eso por qué? Pues porque no hay oportunidades, porque la gente joven se va, porque la gente joven no tiene trabajo, a pesar de que tenemos la generación de gente más preparada que nunca ha tenido la historia de Huelva, y se tienen que ir a trabajar a Madrid, a Sevilla, al extranjero, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, evidentemente la población va ligada a las oportunidades de trabajo, y lo que fija el territorio a la gente es el trabajo. Siempre se ha dicho, antiguamente se decía que la gente estaba donde estaba el trabajo, ¿no? Y que si el trabajo estaba donde fuera, pues te tenías que ir, ¿no? Bueno, pues esto es una demostración palpable. Huelva está perdiendo población. ¿Y eso por qué? Pues porque, desgraciadamente, desafortunadamente y tristemente, Huelva es la tercera provincia de España con más paro. El 22,79% de la población de Huelva está en paro, al menos en las listas del paro, ¿vale? Solo estamos superados por Cádiz y por Badajoz, ¿vale? Por tanto, si estamos hablando de una provincia que tiene unas oportunidades de trabajo enormes, y estamos hablando de una provincia que el turismo y la agricultura nos salva un poco, pues imaginaros lo que supone tener un 22,79% de empleo. Luego Huelva tiene un problema enorme que se puede agravar si no se le da una solución. Pero además hay un tema tanto más importante que este. Fijaros, así se comporta el empleo en Huelva. Es un diente de sierra. ¿Por qué? Pues porque el empleo en Huelva está ligado a la campaña agrícola y a la campaña turística. Es decir, no tenemos un empleo o un desempleo estable, sino que hay meses que somos la provincia de España que más empleo crea, y hay otros meses que somos la provincia de España que más empleo destruye, porque tiene que coincidir con las campañas agrícolas. Consecuentemente, la evolución del empleo, del paro en Huelva, como le queráis llamar, es absolutamente caótica. ¿De acuerdo? Por tanto, queda claro que la única actividad que genera empleo de forma regular y estable durante todo el año es la industria. Si la industria está trabajando en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, etcétera, el turismo no está en enero ni está en febrero, o no está al nivel, digamos, adecuado. Las campañas agrícolas son cuando son. Consecuentemente, la única actividad que hay que te genera un empleo estable durante todo el año es la industria. Pero además es que la industria dignifica el salario. El salario medio en la industria de Huelva ronda los 34.000 euros al año, ¿vale? Mientras que el turismo alcanza los 13.000 y el agrícola los 7.000 euros. ¿Por qué? Pues porque esto está prorrateado al año. Es decir, si tú trabajas en el turismo 4 meses, si tú divides lo que ganas en el año, pues estamos hablando de 13.000 euros.
Si tú trabajas en el campo un mes o 2 meses o un mes y medio, divide entre los 12 meses, porque hay que vivir todo el año, estamos hablando de 7.000 euros. Por tanto, la industria tiene un nivel de vida, o genera un nivel de vida, o da un nivel de vida que no lo da el resto de sectores. Consecuentemente, lo que permitiría que Huelva tuviera un alto nivel de vida, y por tanto, si tú ganas mucho dinero en tu trabajo, pues te lo gastas en el comercio, en la ropa, en los restaurantes, en el cine, etcétera, que también genera puestos de trabajo, pues estaríamos hablando de la industria. Bueno, pues como digo, estoy haciendo una presentación muy corta, porque lo que quiero ahora es que debatamos, que hablemos, quiero que me preguntéis y quiero que demos diferentes puntos de vista. Bueno, pues ya nos vamos a centrar en Zeus, ¿de acuerdo? A ver si somos capaces de captar lo que es Zeus. Hemos visto lo que son los drones, de verdad, no los hexacópteros, tocópteros, etcétera, la situación económica que tiene Huelva, que va peor además, y el proyecto Zeus. ¿Qué es Zeus? ¿Qué es el Zeus? Pues es un centro de ensayo de calificación y certificación. Vamos a ver qué significa eso. El mundo más restrictivo que hay en el ámbito industrial para que un producto pueda salir a la calle es la aeronáutica, ¿vale? No voy a entrar con cifras matemáticas que nos pueden despistar. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Imaginaros que yo me compro un coche. Si mi coche que yo me he comprado, da igual la marca que sea, estuviera hecho con la misma calidad del avión que yo cojo para ir de Sevilla a Palma de Mallorca, la probabilidad de la primera avería de mi coche sería de 110 años. O sea que yo me compraría el coche, me moriría, se lo daría a mi hijo, y seguramente mi hijo ya sería muy mayor y el coche tendría la primera avería. Eso es para que entendáis la fiabilidad y la calidad de fabricación que tiene que tener un avión respecto de otro tipo de sistema. La probabilidad de fallo es de 10 elevado a la menos 9, ¿vale? Significa que es 1, si 10 elevado a 6 es 1 millón, pues es 1 por cada 1.000 millones. O sea, si yo utilizo un tornillo para el avión, pues de cada 1.000 millones de tornillos, 1 puede tener un fallo. Y encima en el avión todos los sistemas van redundados, pueden ir doblados o triplicados. De ahí que el transporte aéreo sea el que tiene menos accidentes, menos número de muertos, respecto pues de, por ejemplo, los coches, está a años luz. Hay mucho más muertos en accidentes de carretera que en accidentes de avión. Aunque yo sé que decir, bueno, si yo en el coche tengo un accidente, puede que me escape, pero como lo tenga en el avión, pues difícilmente. Pero en lo que se refiere al número de víctimas, es mucho más bajo el de aviones que de coches. Y es porque los aviones están fabricados con mucha más calidad que los coches. Bueno, pues eso es lo que se llama certificación. Es decir, certificamos una aeronave para que pueda volar. ¿Qué es calificar? Calificar es que esa aeronave pueda hacer cosas. Por ejemplo, en el INTA se califican muchos sistemas. Hace un par de años España mandó una batería de misiles Patriot a Turquía para defender a Turquía de los cazabombarderos rusos. Los misiles Patriot estaban ya certificados, pero fueron calificados. ¿Calificados para qué? Para la misión a la que iban. Tenían que ser capaces de detectar los MiG-25, MiG-23 y MiG-21 rusos. Eso fue calificar la batería de misiles para hacer una operación. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, un piloto es piloto, pero está calificado para un avión u otro avión. Un piloto que pilote un Boeing 737 modelo 800 puede que no esté calificado para pilotar un Airbus, aunque sigue siendo piloto. Por tanto, cada uno pilota el avión para el que está calificado. Yo cuando me saco el carnet de coche puedo conducir un Renault, un Citroën, un Megane o un lo que sea. En el caso de la aeronáutica no. El piloto está certificado para un tipo de, está calificado para un tipo de avión, para otros no, ¿de acuerdo? Bien, aunque sigue siendo piloto. Generación de investigación, desarrollo e innovación de nuevos sistemas autónomos no tripulados, es decir, en este campo tecnológico hay que hacer mucho desarrollo de investigación y Zeus es el centro ideal para hacer el desarrollo de esas tecnologías. También pretende ser el centro coordinador a nivel europeo de RPAS. Europa necesita no ganar,
pero sí al menos no perder una carrera tecnológica que ya está perdiendo con Israel y con Estados Unidos. Y por tanto se necesita un centro como Zeus. La necesidad de Zeus no solo es de Huelva o de España, es de Europa. Europa necesita Zeus. Y ahora veremos por qué. Centro desarrollador de RePass para las empresas europeas. Por supuesto, es decir, las empresas europeas tienen ahora mismo un gran hándicap, que es que no tienen un sitio donde hacer las pruebas y los desarrollos. Es decir, igual que cuando se desarrolla un coche de carrera hace falta un circuito para probarlo, cuando se desarrolla un RePass hace falta un centro para probarlo, y Europa no lo tiene. ¿De acuerdo? ¿Por qué no lo tiene? Porque un RePass no puede volar en el cielo aéreo donde vuelan los aviones comerciales. ¿De acuerdo? No pueden compartir el mismo espacio aéreo. Y en Europa, si alguno tiene una aplicación de móvil donde se ven los aviones volando en Europa en tiempo real, veréis que todas las rutas están súper colapsadas, es decir, no hay espacio aéreo libre. Además, como un centro de simuladores de vuelo. Ya sabéis que los simuladores de vuelo son estaciones que están en tierra, en la que uno se ubica y tiene las mismas sensaciones, se genera una inmersión en la que parece que te estás moviendo en un entorno de vuelo. Por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1 tienen unos simuladores donde prueban los coches para todo lo que son las sensaciones que se tienen. Si alguna vez habéis ido a un parque temático, a Parque de la Warner, por ejemplo, o a otro parque temático de los que hay en España, pues hay atracciones en las que te sientas y sientes las mismas sensaciones que si estuvieras dentro de la escena. Eso es un simulador. Y después un centro de demostración tecnológica, es decir, los desarrollos que se lleven a cabo que sirvan para hacer demostraciones de modo que se pueda generar economía con ello. Y aparte, Zeus pretende ser la futura referencia mundial en sistemas satelitales suborbitales. ¿Qué son sistemas satelitales suborbitales? Cuando hablamos de satélites estamos acostumbrados a los satélites que están orbitando la Tierra, ¿verdad? Pues hay otros satélites que son suborbitales, que están por debajo de esa altura en la que están los satélites que orbitan la Tierra, que necesitan un sistema de energía porque, digamos, los satélites orbitan la Tierra porque se consigue una compensación entre la velocidad de giro del satélite y lo que es la atracción gravitatoria de la Tierra. De modo que esa compensación hace que el satélite esté girando de forma permanente sin aparente gasto de energía, ¿no es verdad? De vez en cuando hay que hacer un pequeño gasto de energía para lo que hay que hacer correcciones de órbita y de trayectoria. Pero los sistemas satélites suborbitales son sistemas que van a volar a mucha altura, no a tanta como los satélites, pero nos van a solucionar muchos problemas de la vida diaria. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema satelital orbitando Huelva, no haría falta tener una antena de telefonía móvil cada 4 edificios. Con 1 o 2 sistemas de esos cubrirían la cobertura de toda la provincia de Huelva. ¿Vale? Eso evitaría que cuando vamos en el AVE nos quedemos sin cobertura, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí vamos, ese es el futuro. Tendremos sistemas que están volando encima de nuestras cabezas, que no los veremos porque estarán muy altos, no tan altos como los satélites, y nos darán cobertura pues de comunicaciones y de otro tipo. ¿De acuerdo? Esos son los sistemas suborbitales. Bueno, pues Zeus va a ser un sistema para ese tipo de desarrollo. ¿Por qué Huelva? Bueno, pues por la orografía de Huelva es ideal para este tipo de sistemas porque es una orografía muy plana en la zona en la que estamos trabajando, es una orografía muy uniforme y además tenemos una entrada fácil desde el mar. Después tenemos la mejor climatología de Europa. Huelva es la zona de Europa que tiene más horas de luz y la zona de Europa que tiene más días claros. En Huelva hay más de 300 días claros para volar. Por tanto, es el punto ideal de Europa. Además, es una zona de exclusión de navegación aérea. Cuando se creó el Arenosillo en los años 60, que si no lo sabéis os lo comento, se creó porque los norteamericanos necesitaban hacer pruebas de la estratosfera para las misiones espaciales, y lo gracioso de Huelva es que Huelva está en el mismo paralelo que Cabo Cañaveral. Entonces ellos lo que hicieron fue, generaron diferentes zonas alrededor del mundo y una de ellas era Huelva. Entonces, claro, como se lanzaban cohetes, pues por ahí no podían pasar aviones.
Pues ya desde aquella época Huelva tenía un cielo hacia el infinito que estaba protegido. Y además se generó una zona de exclusión aérea, es decir, por la que no pueden volar aviones comerciales. No sé si alguna habéis venido volando de Canarias a la península, ¿alguna habéis venido? ¿Habéis dado cuenta que entramos por Portugal? Y ahora por Portugal entramos hacia Sevilla. Cualquiera diría, joder, pues lo más sencillo es que entremos directo desde Canarias hacia Sevilla, ¿no? No que vayamos a Portugal y ahora iremos hacia Sevilla. No se puede sobrevolar la zona de refinería, del Parque Nacional de Doñana, etcétera. A lo más que se puede llegar a la desembocadura del Guadalquivir. Por tanto, hay una zona de exclusión aérea que es importantísima. Para que os hagáis una idea, Huelva tiene una zona de exclusión aérea de aproximadamente la superficie de la provincia de Cádiz. Luego, la superficie de la provincia de Cádiz está liberada para volar sin que haya conflicto con los aviones comerciales. Esto es muy importante, porque se pueden hacer todo tipo de pruebas sin que haya ningún problema. Es como si tuviéramos un circuito de Fórmula 1 para aviones, donde no hay coches comerciales y donde no hay aviones comerciales. Por tanto, pueden haber accidentes, que Dios quiera que no lo haya, pero pueden haberlo, pueden haber problemas, sin que interfiera para ello en los aviones comerciales que llevan pasajeros. Por otro lado, hay una experiencia desde los años 60 que tenemos en el CEDEA. El CEDEA es el Centro de Experimentación del Arenosillo, que todos conocéis, que está aquí en Mazagón, ¿vale? Tenemos el Médano del Oro, que es militar, el Picacho, que es militar, y el Arenosillo, que es militar / civil. Por tanto, ahí ya hay una experiencia tecnológica de casi 60 años que hay que aprovechar. Y después hay un importante aislamiento estratégico. Es decir, desde cualquier punto que salgamos de la península hacia el mar nos encontramos con una tierra que es extranjera. Si salimos de Huelva, no. Si salimos de Huelva, no hay ninguna tierra extranjera saliendo hacia el mar ni volviendo desde el mar. Por tanto, se pueden hacer una serie de experimentaciones sin tener en cuenta, digamos, espacio aéreo de otros países, ¿vale? Aquí tenéis algunas imágenes del Arenosillo, que ya existe, todo esto está en el Arenosillo. Es un centro trayectográfico de referencia mundial. Trayectográfico significa que cuando se hacen experiencias de vuelo se están tomando señales del vuelo en tiempo real de todo tipo, de la aceleración, de la velocidad, de los movimientos que está haciendo, etcétera, etcétera. En este momento hace desarrollos para las Fuerzas Armadas de España y para las Fuerzas Armadas Internacionales. Podemos decir con orgullo que Alemania, Holanda, Gran Bretaña hace experiencias y hace desarrollos en el Arenosillo, aunque seguramente nunca lo habréis oído. En este país, desafortunadamente, está muy mal hablar de lo militar, por tanto ellos hacen un trabajo, una labor sorda y no hacen nunca publicidad en prensa. Para que os hagáis una idea del nivel tecnológico que tiene el Arenosillo, los destructores norteamericanos que están haciendo el escudo antimisiles, que están en Rota, pues las calificaciones de los barcos las hacen aquí. Es la primera vez que Estados Unidos hace una calificación de un barco fuera de Estados Unidos. O sea, que imaginaros el nivel de calidad tecnológica que se le da al Arenosillo. Después trabaja con empresas privadas, haciendo programas aeronáuticos, científicos e industriales. Todas las empresas que trabajan en el ámbito de los sistemas aéreos vienen al Arenosillo a hacer todo tipo de pruebas. Aquí se ha hecho calificaciones y certificaciones del Tifón, del Eurofighter, del Tiger, del helicóptero europeo, y también, por ejemplo, pues del A400M, que como sabéis se monta en Sevilla. Y, como decía, es un centro de calificación y certificación de aeronaves. Vamos a ver cómo está el mundo en el ámbito de donde va a trabajar Zeus, y entonces ahora vamos a ver cifras. Desde 2005 a 2012, el número de repas, el número de drones del tamaño de lo que hemos visto, se ha multiplicado por 3 y el de fabricantes se ha duplicado. Luego se ve que es un mercado que va en crecimiento continuo. En 2011 había ya 40 países en el mundo y 200 empresas que eran capaces de producir 675 modelos. Hemos visto 7 u 8 modelos que os he enseñado en las transparencias, pero ya en 2011 había 675 modelos de repas, de drones, que estaban volando. Fijaros, en 2013, solo 2 años después, ya hemos pasado a 50 países y a 270 empresas, y ya 800 modelos.
De 2011 a 2020 se habrán invertido 45.000 millones de euros. O sea, fijaros de la cantidad de que estamos hablando, 45.000 millones de euros en el mercado militar. ¿Vale? Si tenéis en cuenta que España ha comprado 4 aviones, y estamos hablando de una inversión de casi 160 millones de euros, pues podréis entender de dónde salen los 45.000 millones de euros. En 2030 se prevé que el 10% de la inversión militar se haga en RPAS. Bueno, si eso se hiciera en 2019, que la inversión militar es de 581.000 millones de euros, pues estaríamos hablando que 58.000 millones de euros aproximadamente se estarían invirtiendo ya en el sector de los RPAS. O sea que estamos hablando de un ámbito no solo tecnológico muy avanzado, sino donde hay unas inversiones astronómicas. Solo Estados Unidos, entre 2014 y 2019, ha invertido 25.000 millones de dólares. Estados Unidos tiene en este momento 11.000 aviones en servicio. Tiene 11.000 RPAS en servicio. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea. Sin embargo, el mayor exportador mundial es Israel. Israel tiene el 35% de la cuota de mercado de RPAS en el mundo. Y además es líder en desarrollo tecnológico de cargas de pago. Israel tiene una tecnología impresionante en cámaras de infrarrojo, en sistemas de radar, en sistemas de radares de apertura sintética, en sistemas de inteligencia militar, en sistemas de contramedida, etcétera, etcétera. De hecho, muchos de los aviones americanos incorporan tecnología israelí. O sea que podéis imaginaros la cantidad de miles de millones de dólares que llegan a Israel por este sistema. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, estamos hablando de un país que es poco mayor que Andalucía. O sea, un país que es poco mayor que Andalucía, que tiene el 35% de la cuota de mercado. Y toda Europa, Francia, Italia, Alemania, etcétera, tiene el 20%. O sea que Israel, poco mayor que Andalucía, tiene una cuota de mercado mucho mayor que toda Europa entera. Luego Europa tiene un problema enorme, que necesita solventar, y es de incorporarse a la carrera de desarrollo de este tipo de sistemas, porque no podemos pensar solo en el ámbito militar. Tenéis que pensar que en el futuro los aviones no llevarán piloto embarcado. Primero llevarán mercancías y después llevarán pasajeros. Pero ese es el futuro de la aviación. De hecho, si hoy se pudiera hacer por las normas de aviación, podíamos cargar un avión con fresas en Huelva y sin piloto que aterrizara en Holanda cargado de fresas. Esa tecnología ya existe. ¿De acuerdo? Bien, España tiene una industria tecnológica muy buena, muy sólida, de las mejores de Europa. ¿Vale? El problema es que las empresas son muy pequeñas. La dimensión de las empresas es muy pequeña, por tanto, les cuesta mucho trabajo competir. ¿Vale? De hecho, es uno de los países más fuertes de Europa, detrás de Francia y Polonia, en el desarrollo de negocios relacionados con el RPAS. ¿Qué significa el negocio relacionado con el RPAS? Pues el negocio de monumentos, de películas, de bodas, bautizos y comuniones, de inspecciones arqueológicas, de seguimiento de vida salvaje, es decir, todo lo que se puede hacer con el RPAS, de inspección de infraestructura, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí España es uno de los países más fuertes de Europa. Y por supuesto ya tanto Rusia como India como China están emergiendo con desarrollos propios. Bien, Europa necesita Zeus. La necesita Europa, no solo España. El tándem CDA-Zeus, CDA es lo actual del Arenosillo y Zeus es lo que se va a construir en los terrenos del término municipal de Mover, puede convertir a Huelva en el puerto aeroespacial de la Unión Europea. Y yo ya he dado un salto, no solo me voy a quedar ya con los drones y con los RPAS, voy a hablar de cohetes. ¿Vale? Cuando hablo de puerto aeroespacial estoy hablando también de cohetes. Bien, en Huelva se puede generar una sólida industria ligada a la aviación y el espacio. Digo se puede porque cuando tengamos CEU hará falta que las autoridades se pongan en marcha, hablen con las empresas y atraigan inversiones.
Si no, lo que nos puede pasar, por ejemplo, que tengamos CEU aquí y las empresas se instalen en Sevilla. Con lo cual estaremos igual que siempre. Yo confío que las autoridades de nuestros políticos pues se pongan las pilas. De hecho, a lo que estoy dedicado en este momento, como ya Zeus al 95% va a salir, pues ahora estoy en un programa en la radio en el que se llama Tenemos Zeus y ¿ahora qué? Pues y el ahora qué es lo que nos toca por hacer, ponernos ya a trabajar para atraer inversiones. Además, estas inversiones, el protagonista será la industria privada. Hay mucha industria privada que está deseosa de tener este tipo de instalaciones para hacer inversiones. Y estas industrias en Europa, no en España, en Europa, necesitan el tándem de CDA Zeus, porque igual que los constructores de coches de carreras necesitan un circuito para probar los coches, la industria aeronáutica europea necesita un espacio aéreo para probar los aviones, y ese es CDA Zeus. Esto se traduciría en miles de puestos de trabajo de muy alta cualificación. Estamos hablando de puestos de trabajo normalmente de ingeniería o de formación profesional de grado superior, con unos sueldos muy altos y por tanto con una gran capacidad de poder adquisitivo. Gente que luego se va a gastar el dinero aquí y que por tanto va a generar negocio con ese dinero, en los bares, los restaurantes, en las tiendas, en los comercios, comprando ropa, etcétera, etcétera, alquilando casas, etcétera. Y además, si me lo permitís, es una industria que no tiene chimeneas, ¿vale? Es decir, yo no estoy en contra de las chimeneas, en absoluto, siempre y cuando las chimeneas no contaminen. Hoy en día tenemos que reconocer que la industria que hay en Huelva es una industria bastante limpia. Afortunadamente ya hoy en día hemos llegado a eso, después de pasar por diferentes etapas. Son empresas que tienen un control exhaustivo de medidas no contaminantes y por tanto son unas industrias que están en cierto modo bastante integradas en el medio ambiente. En el caso de estas industrias pues ni siquiera haría falta eso, porque no haría falta chimeneas. Bueno, voy a hablar solo de dos iniciativas que se pueden llevar a cabo en CDA Zeus. Solo dos, habría muchas más. Pero como quiero que generemos debate y no quiero cansaros, solo me voy a referir a dos. Bien, una de ellas es del ámbito de los RPAS, de los drones, y otra es del ámbito de los cohetes. Hay un acuerdo europeo que está liderado por Airbus para desarrollar y fabricar y certificar el RPAS MALE. MALE significa Medium Altitude Large Endurance, significa que es un RPAS que vuela a una altura media, pero que tiene una gran autonomía. Es el caso del Predator, por ejemplo, ¿vale? Es un consorcio que está formado por Italia, por Francia, por España y Alemania, y están desarrollando ese RPAS. Y os voy a hablar también de la iniciativa de una empresa española que se llama PLD Space, que está desarrollando el lanzador privado europeo de satélites. Ha ganado el concurso en Europa y es la empresa que va a hacer el desarrollo del lanzador privado europeo. Ya sabéis que hay un lanzador público que está en la Guayana francesa, en la base de Kourou, de Francia, y esto sería un proyecto privado, igual que el que hay en Estados Unidos, por ejemplo, con el señor que fabrica los Teslas, ¿vale? Entonces esta empresa pues lo que pretende es lanzar cohetes desde territorio español, cohetes europeos, y concretamente lanzarlos desde Huelva. Bueno, vamos a entrar en la primera parte, que es en el RPAS, en el dron que se está desarrollando a nivel europeo. Repito que solo estoy hablando de dos proyectos, hay muchos más. Bueno, estamos hablando de un dron que tiene unos 20 metros de largo y más de 2 toneladas de peso. Es una competencia actual del Reaper, que os he enseñado hace un momento, el Predator norteamericano, ¿vale? Y nace con una cualidad más importante todavía que el Predator, y es la de ser capaz de volar en espacio no segregado, es decir, ser capaz de volar con los aviones comerciales. Es como si yo tuviera un coche que no llevara chofer y pudiera circular por las mismas carreteras que los coches que llevan chofer, o sea, que llevan conductor, ¿de acuerdo? Pues este sería un avión que sin piloto embarcado podría volar en las mismas condiciones, en el mismo espacio aéreo que los aviones que llevan piloto. Bien, para que eso lo pueda hacer, necesita unas calificaciones y unas certificaciones extremadamente duras, que solo se pueden hacer en Huelva, solo.
No se puede hacer en otro sitio. Bien. Este REPAS, esta criatura tecnológica, nace con un pedido de 300 unidades para los 4 países. Esto no son inventos míos, esto está firmado. Y el valor de las compras es de 10.000 millones de euros. O sea que solo un proyecto, os estoy hablando de uno, va a generar 10.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Bien, pues obviamente esto es una oportunidad única para Huelva, porque Huelva pondría a disposición de Europa el único aeropuerto, llamémosle así, certificado para volar drones, es decir, para volar aviones que no llevan tripulación embarcada. Lógicamente, si nuestros políticos son un poco avispados, lo cual ya pues se supone que se hará, o al menos yo voy a intentar hacerlo, bien no ellos, o bien que contraten a técnicos, o que contraten una consultoría, etcétera, pues es fácil que si una empresa está desarrollando un avión en Alemania y tiene que venir toda la semana a probarlo a Huelva, pues seguramente se planteará pues que el avión montarlo, si no hacerlo, montarlo en Huelva y no está todo el día trayendo el avión de Alemania para Huelva y de Huelva para Alemania. Eso creo que no hace falta ser muy listo para pensarlo. Por tanto, se podrían instalar en nuestra provincia polígonos industriales aeronáuticos en las localidades del entorno de CEA-CEDEUS, pues Mazagón, Palos, Moguer, Lucena, Rociana, Almonte, Huelva, etcétera. Es decir, este entorno, ¿de acuerdo? ¿Qué habría que hacer? Pues sí, hablar con las empresas y ponérselo fácil, ¿de acuerdo? Para que se instalen aquí, porque si yo me pongo a desarrollar los coches y tengo el circuito al lado, es decir, ¿por qué Gran Bretaña es el país que tiene más circuitos de automovilismo? Porque la mayoría de los coches de automovilismo se desarrollan en Gran Bretaña. ¿Vosotros pensáis que los Mercedes se hacen en Alemania? No, no. Los coches de carrera de Mercedes se desarrollan en Gran Bretaña. Y los BMW también. Y tienen las empresas desarrolladoras y el circuito lo tienen al lado. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que le tenemos que decir a los empresarios. El circuito lo tienen al lado. ¿De acuerdo? Luego salen con el avión del hangar de su empresa que lo fabrica y enseguida entran en el circuito para probarlos. Esa es la carrera que nos toca hacer ahora, ¿vale? Ahí tenéis el avión, que podéis ver que es muy parecido al Predator, ¿lo veis? Es el consorcio italiano, español, francés y alemán. España está ahí porque es uno de los países que tienen más tecnología a nivel europeo en el ámbito de los drones. Y de este avión hay firmado un pedido de 300 unidades. Y esas 300 unidades valen 10.000 millones de euros. Quien fabrique el avión, quien lo pruebe, quien lo califique, quien lo certifique, va a generar una economía enorme, enorme, en torno a este avión, que es un solo avión. En Europa se van a hacer cientos de aviones, pero yo os estoy hablando solo de un proyecto. Y esos cientos de aviones pueden pasar todos por Huelva. O sea, imaginaros del volumen de negocio del que os estoy hablando. Bien, vámonos ahora a los satélites y ya terminamos. La empresa española PLD Space ha hecho algo que incluso no ha sido capaz de llevar a cabo la SpaceX. La SpaceX, sabéis que es la empresa del fabricante de los Teslas, que en realidad parece que los coches los tiene un poco de escaparate, pero en realidad lo que se quiere dedicar es al espacio y hacer los primeros vuelos de la Tierra a Marte y vuelos en condiciones de no gravedad en el entorno de la Tierra. Y es que esta empresa española ha desarrollado sus propios motores de combustible líquido, ¿vale? Bien, es un cohete 100% español y no solo el cohete, sino también toda la electrónica que lleva, es decir, los sistemas de guiado y navegación, telemetría y software son españoles. PLD Space pretende situar su base de calificación, certificación, lanzamiento, guiado y seguimiento en Huelva, concretamente en el tándem Zeus-CDA. Bien, bueno, pues esta empresa ya tiene desarrollado un lanzador, es el Miura 1, es un cohete de una etapa. Etapas significan, habéis visto los cohetes cuando se lanzan, que se van separando conforme van subiendo,
y hay una etapa que se suelta, ¿verdad? Y otra sigue hacia arriba. Pues si el cohete tiene una sola etapa, no hay ninguna separación. Si tiene dos etapas, hay una que se separa y sigue la otra parte del cohete. Eso ocurre porque cuando tú necesitas mucho combustible, hay etapas que son fundamentalmente depósitos de combustible. Y cuando se van gastando, se despegan del cohete para que luego siga hacia arriba y no tenga que llevar el lastre del peso de una parte del cohete que ya no sirve para nada porque ha agotado su combustible. ¿De acuerdo? Es decir, los cohetes cuando más combustible gastan es cuando despegan y tienen que vencer la gravedad. Cuando el cohete vence la gravedad, el consumo de combustible ya es mínimo. Pero el salir de la Tierra y vencer la gravedad tiene un consumo de combustible enorme. Por eso habéis visto los cohetes que salen que tienen como unos depósitos adosados a los lados, porque tienen que llevar mucho combustible para vencer la fuerza de la gravedad. ¿De acuerdo? Bien, pues este es un cohete de 12,7 metros de longitud que tiene una gran ventaja que no tienen los cohetes de hoy en día, y es que el cohete no se pierde. Los cohetes norteamericanos se pierden, ¿de acuerdo? Tienen tanto dinero que no se han planteado nunca de que cuando lanzan el cohete pues se pierda todo lo que va en el cohete. No, este cohete se recupera. Es decir, una vez que la carga que lleva el cohete la pone en órbita, el cohete se recupera entero. ¿De acuerdo? Esto es un salto importantísimo porque abarata muchísimo los costes. Aquí tenéis el cohete. Este es el Miura 1. Tenéis una comparativa con la altura de una persona, ¿vale? Bien, recordad lo que os decía antes. El Miura 1 se usará para el lanzamiento comercial de cargas de pago suborbitales, entre 400 y 1500 kilómetros de altura. O sea, no es un lanzador de satélites orbitales, sino de cargas suborbitales, las que están en medio de los aviones y los satélites, ¿de acuerdo? Entonces, se utilizará para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en condiciones de microgravedad. Si nosotros voláramos con un avión hacia esas alturas, habéis visto algunas veces reportajes en la tele, los pasajeros se quedan sin gravedad, y se les ve como volando dentro del avión, ¿vale? Porque son condiciones, no es que no haya ninguna gravedad, pero hay muy poca gravedad. Cuanto más nos alejamos del centro de la Tierra, menos fuerza tiene la gravedad. Y por tanto, menos sujetos estamos al centro de la Tierra. Por tanto, literalmente flotaríamos, ¿de acuerdo? En la Luna podemos ir dando saltos porque hay menos gravedad que en la Tierra. Por tanto, nos cuesta muy poco esfuerzo elevarnos por encima de la superficie lunar. El mercado económico para este tipo de sistemas, yo no dejo de hablar de cifras económicas porque quiero que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. El mercado económico para este tipo de sistemas será de 8.000 millones de euros para este año, para 2020. ¿De acuerdo? Ese es el mercado que hay. Y en Huelva, si al final se monta en Huelva, que espero que sí, se prevén 8 lanzamientos anuales. O sea, vosotros imagináis lo que supone 8 lanzamientos al año, prácticamente uno cada mes, de movimiento de técnicos, de personal comercial, etcétera, etcétera, en el entorno de la zona. Gente con un altísimo poder adquisitivo, gastando aquí en esta zona, ¿de acuerdo? Hoteles, comercio, etcétera. No digamos ya si se nos aparece la Virgen y en Huelva se hace el aeropuerto. Entonces ya pues sería magnífico, ¿vale? Pero es que no vamos a quedarnos con el Miura 1. El Miura 1 se trata solo del comienzo. Estas pruebas que estáis viendo aquí, estas fotos, están hechas en el Arenosillo, ¿de acuerdo? Esto es un... voy a mover el ratón. Esto que veis aquí, a ver si veo el ratón, aquí. ¿Lo veis? Esto es un helicóptero Chinook del Ejército de Tierra. Son los helicópteros que más fuerza tienen en el mundo y pueden levantar incluso un tanque, ¿de acuerdo? Entonces, con este helicóptero se han hecho pruebas de la carcasa del Miura 5 que podéis ver aquí. Y esto se ha hecho en el Arenosillo. Luego estamos hablando de que es un desarrollo que ya está en marcha. Esto será un cohete de 2 etapas, ¿de acuerdo? Llevará una etapa primera de mucho combustible porque este cohete ya está hecho para lanzar satélites orbitales, es decir, los que están orbitando la Tierra, ¿vale? Esto permitirá que España se convierta en uno de los pocos países del mundo, junto con la India, con Estados Unidos, con Rusia, con Japón y China, que tiene capacidad para tener acceso independiente al espacio.
Sí, de España.